Muy buen día, queridos oyentes. El Señor nuevamente nos ha permitido abrir los ojos a la luz de un nuevo día, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Segundo de Crónicas 20:20 declara que en el momento más difícil de la guerra, Josafat dijo al pueblo: Creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Que ese sea nuestro deseo al estudiar la palabra de Dios. El estudio de este día corresponde a Romanos capítulo 6. En el que se nos enseña que no podemos vivir en pecado, pues estamos muertos a él, como lo simboliza nuestro bautismo. El pecado no debe reinar en nosotros, pues somos siervos de justicia y porque la paga del pecado es muerte. El capítulo comienza siguiendo el pensamiento de la gracia abundante presentada en la última parte del capítulo 5. En los versículos 1 y 2 se nos dice: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? De aquí quiero compartir contigo la primera lección. Si ya entregaste tu vida al Señor Jesús, aléjate del pecado. El comentario de William Barclay dice lo siguiente al respecto del versículo 1 y 2. Como ya he hecho varias veces en esta carta, Pablo vuelve aquí a tener una discusión con una especie de oponente imaginario. La discusión surge del gran dicho que apareció al final del capítulo anterior, cuando el pecado se hizo más abundante y grave, sobreabundó la gracia. Podemos reconstruirlo así. Supongamos que surge una conversación entre un objetor y Pablo. En este caso, el objetor diría: acabas de decir que la gracia de Dios es suficientemente grande para perdonar cualquier pecado. Y Pablo contesta: y lo mantengo. El objetor replica: estás diciendo que la gracia de Dios es la cosa más maravillosa del mundo. Eso es, contestaría Pablo. Pues entonces, declara el objetor, sigamos pecando. Cuanto más pequemos, más abundará la gracia. El pecado no importa, porque Dios lo va a perdonar de todas maneras. De hecho, aún podríamos decir más, que el pecado es algo excelente, porque le ofrece a la gracia una oportunidad de manifestarse. La conclusión de tu razonamiento es que el pecado produce la gracia y por lo tanto tiene que ser una cosa buena, ya que produce la cosa más grande del mundo. La primera reacción de Pablo es retirarse de la discusión sobrecogido de horror, contestando: ¿es que sugieres que deberíamos seguir pecando para darle más oportunidades a la gracia de seguir operando? No permita Dios que sigamos un curso de acción tan inaceptable. Querido hermano, tú que has recibido a Cristo en tu corazón y le has aceptado a través del bautismo, estás invitado a alejarte del pecado, a no consentir más en el camino que conduce a la muerte. Y estimado oyente, ¿no crees que es tiempo de abandonar el pecado y entregar tu ser entero a Jesús a través del bautismo? El comentario bíblico adventista, refiriéndose al versículo 2, declara: debido a la debilidad de la carne, una cosa es cometer ocasionalmente un pecado y otra muy diferente, vivir en el pecado. Vivir en pecado significa que el pecado es el ambiente en el cual vivimos, la atmósfera moral que respira nuestra alma. Una vida tal es absolutamente incompatible con la fe. La fe en Cristo, que hace posible la justificación del pecador, implica una disposición sin reservas para cumplir la voluntad divina y un odio a todo lo que ocasionó tanto sufrimiento al Salvador. La fe que pretende tener derecho a la justificación, pero que al mismo tiempo permite persistir en las formas antiguas de pecado, de ninguna manera es fe. La evidencia de que un hombre está justificado, que ha nacido de nuevo y que ha pasado de muerte a vida, es que ahora se deleita en obedecer la ley de Dios. En el nuevo nacimiento, el corazón viene a quedar en armonía con Dios. Cuando se ha efectuado este gran cambio en el pecador, entonces ha pasado de la muerte a vida. Es cierto que el creyente quizá alguna vez caiga en un pecado, pero la evidencia de que un hombre realmente ha renacido de Dios es que no continúa practicando el pecado, o, como lo describe Pablo, no vive más en pecado. De los versículos 15 al 23, Pablo compara el pecado como un tipo de esclavitud que nos priva de nuestra libertad, quita la sonrisa de nuestro rostro, no permite tener paz en el corazón, no nos deja dormir tranquilos, en fin, destruye nuestra vida. Querido oyente, en verdad el pecado nos encadena y nos quita la paz. ¿Estás sufriendo el dolor, el remordimiento por el pecado? En este mismo momento te encuentras encadenado por el pecado que ata tu vida hacia la miseria. ¿Te sientes cansado de caer y caer? La solución, amigo y hermano, es entregar tu vida entera a Cristo Jesús, especialmente a través del bautismo,
Pues el texto sugiere que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Esa muerte también aplica morir al pecado. Nuestra naturaleza pecaminosa continuará, pero por amor a Cristo, nosotros decidiremos seguirle y guardar sus mandamientos. En la medida que nos relacionemos con nuestro Salvador, el pecado parecerá cada vez más repugnante y podremos alejarnos más de él. De tal manera que, si te encuentras sufriendo por las consecuencias del pecado, afortunadamente, todavía hay solución. La segunda lección que quiero compartir contigo es que Dios nos otorga su salvación por gracia por medio de la fe en el regalo de Dios en Cristo Jesús. Y se encuentra en el versículo 26, que dice que el pago del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Será a través de Jesús que tu vida podrá experimentar la victoria sobre el pecado. Que Dios te bendiga. Este programa, Señor Transfórmame, es cortesía del Sistema Educativo Adventista, plantel 5 de Mayo, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Queremos invitarles a compartir con otros esta bendición.